Él es una persona. Millones están hablando del Espíritu Santo y hay solo muchas ideas con respecto a esta maravillosa tercera persona de la Trinidad. Pero recuerda algo, Él es más que solo una influencia. Él es más que solo espíritu. El Espíritu Santo es una personalidad definida. Esto, amigos, es parte de nuestro libro. El Espíritu Santo, enseñanzas de Catherine Kuhlman. Pueden encontrarlo así en formato físico como en formato digital en Amazon o en la página de la editorial Grupo Igneo. Puedes encontrarlo también en librerías y en Mercado Libre de muchos países. Esperemos que lo disfruten y que les sea de mucha bendición. Tres coronas por Catherine Kuhlman. Vamos a tener otra de esas buenas conversaciones de corazón a corazón. Y vamos a hablar sobre tres coronas. Y yo personalmente estoy muy interesada en estas tres coronas porque soy una de las hijas de Dios y yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Quiero todo lo que Él tiene para mí. Es decir, que yo quiero todo lo que Dios tiene para sus hijos. No quiero perderme nada. Entonces, abran sus Biblias y tú y yo vamos a hablar sobre tres coronas que la palabra de Dios nos enseña que pueden ser nuestras. En primer lugar, en el primer capítulo de Santiago, lee en el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Luego la Biblia habla de otra corona. En segunda de Timoteo, en el 4º capítulo del 8º verso. Dice así: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4:8. Ahora, la tercera corona que se menciona está en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5:4. El tema de las recompensas cristianas no se entiende por completo como se enseña en la palabra de Dios claramente. Y la palabra de Dios enseña claramente la entrega de coronas, la entrega de recompensas en el más allá. Y tengan en cuenta que nosotros no hacemos ciertas cosas por la recompensa. Si tú estás haciendo ciertas cosas como cristiano, si tú estás dando tus diezmos y tus ofrendas al Señor solamente para recibir una recompensa, entonces tu ofrenda es egoísta. Es dar egoístamente. Si yo estoy dedicando largas horas de servicio egoístamente, haciéndolo porque yo estoy trabajando por una recompensa,
Entonces, amados, yo tengo la motivación equivocada al hacer lo que estoy haciendo. Te lo digo sinceramente. Rara vez pienso en la recompensa. Trabajas tan duro, ¿sabes? Es algo así. Bueno, es así. Tú trabajas tan duro que no tienes tiempo para pensar en la recompensa. Cuando llegues a casa, a la gloria, Él se habrá encargado de todo eso de todas maneras. Hazlo porque lo amas lo suficiente. Hazlo porque lo amas con todo tu corazón. Hazlo porque amas a la humanidad. Hazlo con un motivo desinteresado. Y cuando lo hagas de todo corazón, Él se ocupará de cualquier recompensa que tú recibirás más adelante. Ahora, no todos los hijos de Dios van a recibir el mismo grado de recompensa. E incluso parece por algunos pasajes en la palabra de Dios que hay algunos que no van a recibir ninguna recompensa. Si leo en la palabra de Dios, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3:14. Ahora bien, hay dos hombres que se mencionan aquí, y ambos hombres son cristianos. Esto no se refiere a hombres y mujeres que no son cristianos. Ambos hombres mencionados en la palabra de Dios son cristianos, porque edifican sobre el verdadero fundamento que es Jesucristo. La palabra lo deja muy claro. Sin embargo, la superestructura de cada vida es diferente. Esa es la razón por la que tenemos que tener mucho cuidado en cómo edificamos. Tenemos que tener mucho cuidado con la superestructura de nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo sobreedificamos. Uno construye con el precioso y duradero material representado por el oro, la plata y las piedras preciosas, que por supuesto significa materiales espirituales. Por otro lado, otros edifican con un espíritu de egoísmo y ganancia personal, que está representado por la madera, el heno y la hojarasca. Y estas son cosas que no pueden resistir la prueba del juicio de Dios, sino que se queman. Observa, mira la superestructura de tu vida. Observa cómo sobreedificas, cómo estás edificando, sobre qué tú estás edificando. Esta escritura representa a ambos hombres como salvos, como cristianos, pero solo uno de ellos es recompensado. Luego observa lo que dice el apóstol. Es una exhortación. Esto es lo más importante. Pero cada uno mire cómo sobreedifica.
Primera de Corintios 3:10. Es evidente que el problema de las recompensas no es cuestión de ser salvo, sino que es cuestión de ser recompensado por la fidelidad en la vida cristiana y en el servicio. La vida eterna no es una cuestión de recompensas, sino que es un regalo, un don. El don de Dios es la vida eterna. La salvación es un regalo. Sepan eso. Pero las recompensas otorgadas están en proporción a la fidelidad. Seguramente habrá un día en el más allá que habrá tanta diferencia entre los cristianos como la hay acá. Por ejemplo, tanto el apóstol Pablo como el ladrón moribundo son salvos. No hay duda sobre eso. No hay duda alguna. El ladrón en la cruz, el que se dio vuelta y reconoció a Jesús como deidad y divinidad, como el mismo Hijo de Dios. Y quien confesó sus pecados y se vio a sí mismo como un pecador y aceptó a Cristo como su Salvador. Era un cristiano. Él fue salvo. Tanto el apóstol Pablo como el ladrón moribundo fueron salvos. Pero sus respectivas posiciones en la eternidad necesariamente serán diferentes. Ahora, el ladrón moribundo no sería capaz de apreciar a Dios y las cosas de Dios, como el apóstol Pablo, quien dio su vida a la persecución y a la promoción de las cosas divinas. Cada uno tendrá su copa llena, pero ciertamente habrá una enorme diferencia en la capacidad de las copas. Pablo ciertamente estará más conformado a la imagen de Cristo que lo que el ladrón moribundo podría estar. Y más adelante, Pablo podrá, a causa de las gracias que él recibió, ser hecho gobernante sobre 10 ciudades. Pero dudo que el ladrón penitente haya tenido tiempo de ser entrenado para estar sobre una ciudad. ¿No entiendes? Es así. Es solo una verdad a medias decir que la salvación es por gracia y las recompensas por mérito. Porque las recompensas, aunque son otorgadas de acuerdo con el cumplimiento de ciertos principios, son dadas a aquellos que reciben más de la gracia de Dios que otros. Y en este sentido, ellas también son por gracia. Oh, me encanta este estudio de coronas y recompensas. Tú ves, nosotros tenemos un Padre Celestial justo. Tenemos un Dios justo. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Muy bien, profundicemos un poco más en estas cosas. Sabes, es un hecho bendito el que,
bajo los 3 textos que te di al principio de esta conversación de corazón a corazón que nosotros tenemos que considerar hoy, que podemos clasificar la mayoría de las enseñanzas de las Escrituras sobre estos grandes temas. Tomemos esta cosa maravillosa de las recompensas por las tentaciones que tenemos que vencer. Casi que parece una contradicción hablar de la tentación y luego en el mismo aliento hablar sobre las recompensas por haber vencido la tentación. Aquí está la palabra. En el primer capítulo de Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. Por lo tanto, esta corona está prometida a los que, por el amor de Dios, vencen la tentación. Qué bendición es saber que cuando Satanás ofrece ciertos incentivos a los que se rinden a él, por el otro lado, Dios tiene una recompensa para aquellos que son fieles. No hay tema más práctico del que hablar que el de la tentación. Y tú y yo estamos incluidos en esta promesa. Pero recuerden algo. La tentación, las tentaciones no son de Dios. Lee el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cada vez que vienen las tentaciones, siempre que seas tentado, no se puede decir con razón que Dios te está tentando. Eso es lo que la Biblia dice aquí. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Pero no te detengas ahí, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que, como ves aquí, esto es tan claro. Yo no puedo ver cómo la palabra podría ser más clara. Aquí está. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pero esto es lo maravilloso de todo esto, que cuando Satanás ofrece incentivos, tentaciones, por el otro lado, Dios tiene una recompensa para aquellos que son fieles. Yo no quiero ser blasfema, pero simplemente lo digo como lo siento.
Eso es muy loable de tu parte. No sé cómo expresarlo mejor. Creo que eso es lo más grandioso de nuestro Padre Celestial. Incluso después de que seamos atraídos por nuestras propias lujurias y Satanás nos tienta cuando nosotros nos negamos a ceder a esa tentación. Y recuerda, la tentación en sí misma no es un pecado. No me importa cuántas veces puedas ser tentado, tentada en un día. La tentación en sí misma no es pecado. Solo porque tú tuviste esa experiencia de la tentación, no significa que hayas pecado. Es cuando tú cedes a esa tentación que se convierte en pecado para ti. Pero cada vez que tú eres tentado, cada vez que Satanás ofrece incentivos, tentaciones, y tú te niegas a ceder a esas tentaciones, Dios tiene una recompensa para aquellos que somos fieles al no ceder a la tentación. Ajá. Dios nos da la gracia para vencer. Dios nos da la fuerza. Dios nos da el poder. Dios nos da la victoria sobre las tentaciones si nosotros queremos la victoria sobre ellas. Me lo has escuchado decir una y otra vez y yo lo repito. Ningún hombre, ninguna persona tiene por qué ser derrotada en ninguna situación. No me interesa cuán débil seas tú. No tienes por qué ceder a ninguna tentación. No tienes por qué rendirte. No tienes por qué ceder a ningún incentivo de Satanás en lo absoluto, a menos que tú des tu consentimiento a ceder, a rendirte a esa tentación. Y cuando tú te rehusas a ceder, la grandeza de Dios, la ternura del Maestro estará allí mismo, dándote la fuerza, dándote la victoria, dándote el poder. Luego, encima de todo eso, Él te ha prometido una recompensa por haber vencido esa tentación, que es algo así como el Santo Espíritu. El Espíritu Santo es el secreto de todo fruto nuestro. El Espíritu Santo es el poder. El Espíritu Santo es el que da la unción. Él es el único que la da. Pero luego, en un análisis final, nosotros recibimos la recompensa por lo que en realidad el Espíritu Santo hizo. Yo todavía digo que tenemos un Padre Celestial, grande y poderoso. Ajá. Here's a promise that every tempted soul ought to lay hold upon. Aquí hay una
promesa a la que cada alma tentada debe aferrarse. No hay tentaciones que os tienten, sino las que son comunes a los hombres. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Esto es 1 Corintios 10, verso 13. Aquí está claramente establecido que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. Él no dejará que Él no permitirá que Satanás te tiente. Y recuerda, el poder de Dios es más grande que el poder satánico. Y solo hay un poder que es más grande que el poder de Satanás. Hay un poder que es aún mayor que esa tentación. Esa es la razón por la que tú y yo no tenemos por qué ceder a ninguna tentación. Hay un poder que es mayor que el poder de Satanás. Hay un poder que es mayor que esa tentación. El poder de Dios. El poder de tu Padre Celestial. Oh, tenemos un gran Dios. A veces creo que nos olvidamos de eso. Hay muchos que dicen que tienen que ceder a la tentación para ganarse la vida, para ganar cierta influencia, para disfrutar de cierto placer, para salir adelante en el mundo. Sería mucho mejor morir antes que deshonrar a nuestro Señor, quien murió por nosotros. Si somos fieles hasta la muerte, recibiremos la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Que Dios los bendiga.